Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. Y como saben, mi nombre es Mercedes Pando y vamos a empezar con el tema de hoy. Esperemos que se encuentren todos bien en casa y que estén cumpliendo los protocolos necesarios. Bien, ahora sí vamos a empezar con la clase, presten atención, atentos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es estructura del texto, el tema y las ideas principal y secundaria. Empezamos con el tema entonces. Antes de ir a la estructura del texto, vamos a leer atentamente. Dice: las sirenas son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental, cuya función y representación han variado con el tiempo. Aunque en su forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez. En la mitología griega, las sirenas son una clase difusa que comprende varios seres que se distinguen por una voz musical y prodigiosamente atractiva. En la época preclásica comenzaron ya a identificarse con náyades, espíritus del agua, y su canción a describirse como un atractivo irresistible que llevaba a la perdición a los marinos. Aunque en la iconografía moderna las sirenas se representan por lo general como de abrumadora belleza, es probable que en la tradición clásica su único atractivo radicase en su voz y que su apariencia fuese poco menos que monstruosa. Muy bien, chicos, luego de leer el texto anterior, que contiene 5 párrafos, te darás cuenta de que este trata de un personaje mitológico, la sirena. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver cómo podemos identificar la estructura del texto, ¿no? Cómo podemos identificar el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Para identificar el tema de un texto se realiza la siguiente pregunta: ¿de qué o de quién nos habla la lectura? El tema es una proposición en forma nominal que tiene por finalidad presentar el asunto tratado. En la lectura anterior, el tema es las sirenas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el título, chicos? El título también es una proposición en forma nominal que tiene como propósito presentar con exactitud el tema o la idea principal. Es el nombre del texto, ¿no? Se puede realizar la siguiente pregunta: ¿qué idea precisa lo leído? En la lectura anterior, el título sería Las sirenas mitológicas. Ese sería el título. Y ahora vamos a ver qué es la idea principal. La idea principal es la idea imprescindible porque expresa un contenido muy o más importante y se redacta en forma de oración. Se puede realizar la siguiente pregunta: ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿No? ¿Qué se dice principalmente sobre el tema? ¿No? En la lectura anterior, la idea principal es la representación física de las sirenas es variada, ¿no? Esa es la idea principal. Y ahora, ¿qué son las ideas secundarias? Son aquellas ideas que se desprenden de la idea principal para detallar o justificar su existencia. Se pueden completar los siguientes enunciados: según el texto, según el autor, y el autor no afirma, ¿no? Respondiéndonos esas preguntas o esos enunciados, podemos identificar las ideas secundarias, ¿no? En la lectura anterior, una de las ideas secundarias puede ser: la sirena tenía forma de ave o de pez con características de una mujer. Muy bien, chicos, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir al libro. Vamos a ir al libro y nos vamos a ubicar en la página 93. En la página 93 tenemos el texto 1. Así que vamos a leer atentamente. Dice: lee y responde las siguientes preguntas.
El agua es un componente esencial de todos los seres vivos. Las proporciones son conmovedoras. Un melón es agua en un 98%, un pez en un 80% y los seres humanos en hasta un 75% al momento de nacer, y en la adultez el cuerpo humano está compuesto entre un 55 y un 78% de agua, dependiendo de sus medidas y complexión. El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. El acceso al agua potable se ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas en la totalidad de la superficie terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que 1 de cada 5 países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030. En esos países es urgente un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego. Actualmente, solo el 3% de toda el agua del planeta es potable, y se calcula que, en 30 años, 2/3 de la humanidad tendrán dificultades para acceder a esa fuente. El agua se ha constituido en un recurso tan esencial que es difícil proyectar cuál será su valor real en las próximas décadas. Muy bien, chicos, ya hemos leído el texto. Si ustedes desean, pueden retroceder el video y repetirlo. Ahora vamos a responder las preguntas, chicos. Pregunta 1. ¿De qué trata el texto? Es decir, ¿cuál es el tema? Vamos a retroceder para poder identificar el tema. La pregunta que debemos hacernos es ¿de qué o de quién trata el texto? Y el texto trata sobre el agua, ¿cierto? Entonces vamos a poner, el tema es el agua. Pregunta 2 dice, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Tiene 1, 2 y 3 párrafos, ¿no? Tiene 3 párrafos. El texto tiene 3 párrafos, vamos a colocar ahí. Pregunta 3. El texto principalmente pone en relieve ¿qué? Y vamos a leer las alternativas. Dice, el agua es un componente esencial para todas las formas de vida, por lo tanto debemos cuidarla. La cantidad de agua que consumimos es proporcional a nuestra masa corporal. C. El desperdicio de agua en los regadíos ocasiona contaminación. El valor del agua potable en las próximas semanas será muy elevado. E. La FAO es una institución que se encarga de conservar el agua. Y la idea principal, eso es lo que nos pregunta, la idea principal es lo que se dice principalmente sobre el texto, ¿no? Sobre el tema. El tema es el agua, ¿no? ¿Qué se dice principalmente sobre el agua? Están hablando del acceso al agua potable y lo que se dice principalmente es que el agua es un componente esencial, ¿no? Entonces vamos a marcar la alternativa A, ¿no? Vamos a marcar la alternativa A. Bien, ahora la pregunta 4 dice, según el autor, actualmente el agua potable es de difícil acceso para la mayoría. Solo representa el 3% de todo el agua del planeta. Es un recurso esencial de mucho valor monetario. Compone el 78% de nuestro organismo. Se utiliza en todas las grandes potencias mundiales. Ya, el autor dice que actualmente el agua potable ha incrementado, ¿no? El acceso. Claro, y actualmente solo el 3% de todo el agua del planeta es agua potable. Entonces vamos a marcar la letra B. Solo representa el 3% de todo el agua del planeta, el agua potable, ¿no? Muy bien, chicos. Pregunta 5. Ponle un nombre creativo al texto. No debe tener verbo. Y vamos a poner como título, la pregunta 5 lo vamos a dejar pendiente para que ustedes me comenten en la videoconferencia, ¿sí? Tenemos que poner entonces un título creativo, pero no debe tener verbo, ¿no? Ya. Pregunta 6. El término estiman en el texto se entiende como quieren, respetan, consideran, valoran, imaginan. Y según el contexto, la palabra estiman quiere decir que consideran,
¿no? A ver, dice, la FAO estiman que 1 de cada 5 países, y ahí se refiere a que ellos consideran que es así, ¿no? Entonces, vamos a marcar la letra C. Número 7, completa la idea, dice, habrá escasez de agua en países habrá escasez de agua en 1 de cada 5 países, dice, en 1 de cada 5 países antes del 2030. Por ello debe haber un menor gasto de ese líquido en la agricultura. Bien, bien. Luego vamos a leer el texto 2, y respondemos las preguntas ya en la videoconferencia, ¿sí? Entonces vamos a leer el texto número 2. Dice, el Vultur gryphus, nombre científico del cóndor andino, se encuentra amenazado a lo largo de todo su hábitat natural, la cordillera de los Andes. Hay varios responsables de esta situación. En primer lugar, los pastores de las montañas que lo cazan, ya que creen que el cóndor mata a sus ovejas o sus llamas. Esto es falso. El cóndor es carroñero y se alimenta únicamente de animales muertos. Muchos campesinos, al querer matar a los zorros que atacan al ganado, envenenan cadáveres de animales, pero terminan perjudicando a los cóndores que se alimentan de estas carroñas envenenadas. Por último, los traficantes ilegales que venden al animal dentro y fuera del país a zoológicos que no respetan las normas internacionales de protección o a coleccionistas privados. Los incas creían que el cóndor era inmortal. Según cuenta el mito, cuando el animal siente que comienza a envejecer y que sus fuerzas se le acaban, se posa en el pico más alto y saliente de las montañas, repliega las alas y recoge las patas y se deja caer a pique contra el fondo de las quebradas, donde termina su reinado. El cóndor simboliza la fuerza, la inteligencia y el enaltecimiento o exaltación. En la actualidad, el cóndor andino figura en el apéndice 1, en el apéndice primero del Convenio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, lo que implica que está en peligro de extinción. Muy bien, chicos, ahora vamos a responder las preguntas. El nivel básico dice, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Vamos a ver, tiene 1, 2 y 3 párrafos, ¿no? Pregunta 9. ¿Qué asunto trata el autor del texto? Pregunta 10. ¿Qué título encajaría en el texto leído? Y las demás preguntas, chicos, las vamos a contestar en la videoconferencia, ¿sí? Así que pongan mucha atención al texto. Si es necesario, retrocedan el video para que vuelvan a escuchar la lectura o ustedes mismos vuelvan a leer. Y después pasamos al nivel intermedio, donde nos hacen preguntas un poco más complicadas sobre el texto número 2. Ahora, el texto 3 lo voy a leer, igual lo vamos a contestar en la videoconferencia, ¿sí? Dice, la yubarta, ballena jorobada, Megaptera gabarte o shibarte, Megaptera novaengliae, es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae. Es uno de los misticetos más ampliamente distribuidos del mundo. Habita en zonas costeras, realizando migraciones en primavera desde los trópicos hasta las regiones ártica y antártica. Son una especie protegida desde 1967. Hoy en día existen menos de 10.000 ejemplares. Además de sus acrobacias acuáticas, los yubartas son conocidas por sus largos y complejos cantos. Emiten durante horas y hasta días patrones de notas graves que varían de amplitud y frecuencia, repitiendo secuencias coherentes y encajadas. Las yubartas aparecen en los cuentos de marineros desde siempre. El espectáculo de estas criaturas gigantes saltando sobre el agua explica gran parte
de esa atracción. La yubarta probablemente sea el origen de los mitos de los monstruos marinos y de los cantos de las sirenas. Incluso en nuestros días, los buceadores que se encuentran en la proximidad de las yubartas cantando dicen que se sienten desorientados, posiblemente por la fuerza de las notas resonando en el tórax. Aquí tenemos las preguntas, chicos. Dice, el tema del texto es, y tenemos alternativas, ¿no? Bien, la 17 nos pregunta, la idea que mejor resume el texto es, y también tenemos para marcar. Luego tenemos la pregunta 18, también tenemos para marcar, la 19 también para marcar, y la 20 nos pide escribir una idea secundaria del texto anterior. Bien, muy bien chicos, hasta aquí llegamos entonces con el tema de hoy. Y recuerden que las preguntas las vamos a contestar juntos en la videoconferencia. Ahora tienen que leer bien el texto, leer atentamente y hacernos las preguntas adecuadas para poder identificar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Bien chicos, ahora les cuento que la tarea es resolver la página 154 del libro y tienen que hacer dibujos también del tema en su cuaderno. En la página 154 van a encontrar preguntas sobre la teoría que hemos hecho sobre cómo identificar la estructura del texto, ¿no? El tema, las ideas principales y secundarias. Después tenemos un texto y unas preguntas para contestar. Y la pregunta 10 es para marcar. Bien, chicos, así que está bastante sencillo. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben que me pueden escribir. Ya saben el medio que estamos utilizando y nos encontramos en unos minutos en la videoconferencia. Hasta pronto. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria, ya que es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.